Vamos a volver a 1 Pedro, les decía, pero necesito que oremos, porque este es un pasaje que incluso hoy no lo vamos a terminar, pero la Biblia es clara con respecto al tema central de este pasaje que vamos a ver hoy. Está en toda la Biblia, y es el tema de la elección. Cuando uno se expone a la Biblia de forma secuencial, de forma sistemática, de forma expositiva, pasan estas cosas, que por ahí hay temas que son más difíciles, otros que son más fáciles, pero el texto nos obliga a tratar este tema. Es la voluntad de Dios, la providencia de Dios para nosotros tratar este tema en esta noche. Desde ya que cuando terminemos, y en lo sucesivo, cualquier duda que hubiera al respecto, cualquier pregunta, cualquier inquietud, podemos seguir conversándola. Vamos a orar. Padre Santo, venimos ante tu trono, cubiertos por la sangre de Cristo. Y por eso podemos tener acceso en este momento a tu presencia y ser oídos. Y tener la esperanza de un día estar delante tuyo, Señor, y ser como el Señor Jesucristo, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ha de ser un gozo para nosotros ese momento. Y anhelamos, Señor, despojarnos ya de ser despojado de este cuerpo de pecado que nos juega tantas malas pasadas, Señor, y poder sin pecado, en perfección, estar delante tuyo. Ahora te pedimos que tú nos hables, Señor, que tu nombre sea glorificado, que podamos salir todos de acá dando gloria a tu nombre, Señor, dando gloria a tu nombre. Sé glorificado tú. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer los primeros dos versículos. El título de esto, del mensaje de hoy, es La elección, primera parte, porque vamos a terminar el domingo que viene con el tema de la elección, pero quiero que me acompañen en la lectura en 1 Pedro 1, 1 al 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro le está escribiendo, como decíamos la última vez, a una iglesia, o a muchas iglesias, a varias iglesias, a todas las iglesias, que están padeciendo persecución en el primer siglo a causa de ser acusados por Nerón, un emperador malo, de haber incendiado Roma. Entonces se extiende la persecución por todo el imperio romano, ese vasto imperio donde tantos cristianos había y el evangelio estaba permeando la sociedad y muchas personas se están convirtiendo. Pero ahora llegó el momento de sufrir. Ahora llegó el momento de que se cumpla lo que el Señor les había dicho, que a ellos los iban a perseguir como a Él lo persiguieron. Y hay cosas hermosas en el tema del sufrimiento como cristiano que no podemos abundar en esta tarde, en esta noche. Pero esta iglesia iba a sufrir. Ahora, ¿qué mensaje le dan ustedes a una persona que va a sufrir? Una persona que con toda certeza dentro de poco va a empezar a sufrir o ya está sufriendo. Una persona que quizás perdió familiares por ser cristiano. Una persona que probablemente vaya a perder familiares por ser cristiano. En el día de hoy estuvimos orando por los hermanos en Nicaragua, que iban a acercarse a los hospitales y a los velatorios a predicar el Evangelio, y sin saber qué podía pasar. Oramos por los hermanos en Venezuela y por tantos otros que están en lugares donde el Evangelio, predicar el Evangelio se está haciendo difícil. Acá mismo en la Argentina, si bien no hay persecución, a veces se hace difícil predicar. Por la gracia de Dios todavía lo podemos hacer. ¿Qué le decimos a una persona en semejante circunstancia? Bueno, lo que le dice el apóstol Pedro. Y yo te pido que imagines en este momento una caja de un regalo. Dios tiene un regalo para vos, porque si vos sos cristiano vas a sufrir, sin duda. Es más, no les voy a preguntar, pero seguramente están sufriendo de alguna de otra manera, porque es inherente a ser cristiano. Es más, me preocuparía si me dijeras, no, la verdad que a mí no tengo ningún pesar, ningún padecimiento, ningún sufrimiento, porque estoy bárbaro en este mundo, me siento como pez en el agua. Me empezaría a preocupar, a decir, ¿este será cristiano? Porque a los cristianos nos pasan cosas por el hecho de estar en un lugar que no es nuestro lugar.
Somos peregrinos, como vamos a ver. Entonces, Pedro hace una introducción de alguna manera sorprendente. Presenta como primera cosa y sin pedir permiso y sin excusarse a gente que va a sufrir, les dice, ustedes son elegidos. Ustedes son predestinados. Eso es lo que dice Pedro. Un inicio sorprendente que presenta una doctrina controversial. Dijo C.S. Lewis, el autor de Narnia, Dios no puede, escuchen bien, Dios no puede ser producto de mi imaginación porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. Es decir, dicho de otra manera, si yo me hubiera querido imaginar a Dios, no me lo hubiera imaginado así. ¿Por qué? Porque nosotros podemos imaginarnos a Dios y podemos sentir cosas con respecto a Dios, es decir, no, Dios tiene que ser de esta manera o no, Dios, valorándolo por nuestra reglita humana, nuestro propio sentido de lo que es correcto y lo que no, nuestro propio sentido de lo que es justo y lo que no es justo. Pero dice Dios que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros caminos. Es decir, nosotros tenemos que atenernos a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como vamos a ver dentro de un ratito, está llena de pasajes que nos hablan de que somos elegidos. Esto es una doctrina controversial, como decíamos, difícil de entender, pero como decíamos Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos quedarnos con lo que Dios nos dice en su palabra. Otro hombre de Dios, Oswald Chambers, dice, el secreto de andar con Jesús es tener la certeza de que yo no sé, pero Él sí. Lo repito, el secreto de andar con Jesús es tener la certeza de que yo no sé, pero Él sí. Vamos a considerar 4 puntos, si alcanza el tiempo. Si no, vamos a hacer los primeros. El primer punto es la situación de los elegidos. El segundo, la naturaleza de los elegidos. El tercero, el motivo de ser elegidos. Y el cuarto, las consecuencias de ser elegidos. Vamos al primero, la situación de ser elegidos, de los elegidos, y está en el versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Acá Pedro les está diciendo qué es lo que ellos son. Y está planteando 2 situaciones. Dentro de esa situación de los elegidos, es como si tuvieran una doble ciudadanía. Ustedes conocen que hay gente que por ahí tiene doble ciudadanía. Es argentina, pero también tiene la ciudadanía italiana, por ejemplo. Bueno, Pedro les está diciendo eso. Ustedes tienen 2 ciudadanías. Por un lado, tiene una ciudadanía terrenal, una situación terrenal, y por otro lado tiene una situación celestial. La situación terrenal de ustedes, ¿cuál es en este momento? Son expatriados. Expatriados significa que no tienen patria, como nos decía Daniel el otro día. Son residentes temporales, son extranjeros, son refugiados. Eso es lo que ustedes son. Nosotros tenemos visitas de hermanos que han venido de otro país a consecuencia de lo mal que se está en ese país. Bueno, si vos sos cristiano, aún viviendo donde naciste, sos un refugiado, sos un peregrino. Dice el Salmo 119, 19, vamos a ver muchos versículos, así que por favor presten atención, no los busquen. En todo caso pueden ir poniéndolos ahí, pero por favor tratad de prestar atención. Necesariamente tenemos que dar muchos versículos en este tema. Salmo 119, 19 dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Hebreos 11, 13 dice que conforme a la fe, allí en la galería de la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero dice también que aparte de expatriados, estaban dispersos. Eran expatriados de la dispersión, la diáspora. Creyentes muy dispersos, extranjeros y peregrinos, le llama Pedro en 1 Pedro 2:11. Lejos de la verdadera patria, lejos de la verdadera patria celestial. Dice Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al bendito Salvador. Yo dije bendito, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual es bendito. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Dice que eran extranjeros y peregrinos, lo leímos recién. Dice el versículo siguiente, el 14, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Se acuerdan del peregrino? Cuando él empieza a irse, en el progreso del peregrino, vienen los amigos y dicen, volvé. Pasa uno y él pasa y le dice, volvé, loco, ¿a dónde vas? Tienen tiempo de volver.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, y el versículo 14 agrega, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, ¿qué cosa? La porvenir. Somos extranjeros, somos peregrinos a través de una región pagana y hostil, y los creyentes, ellos y desde ya nosotros también. Así que ahora nos trasladamos 2000 años atrás o ellos vienen acá. Como quieras, pero estamos en la misma situación. No hay un Nerón, pero hay distintas situaciones, el enemigo es el mismo, Satanás es el mismo, y si somos hijos de Dios vamos a sufrir. No podemos abundar en el tema del sufrimiento, pero hermano, hay un gozo, hay un privilegio en sufrir siendo cristianos, en sufrir como sufrió Cristo, en sufrir por la voluntad de Dios. No somos masoquistas, estamos esperando que el sufrimiento termine, pero con el gozo porque tenemos la mirada puesta en el cielo y no en la tierra. Dice también C.S. Lewis, si no me equivoco, lo leí hoy, no lo tengo anotado, que si vos apuntás en tus cosas al cielo, no le vas a errar a la tierra. Pero si vos apuntás tu mirada a la tierra, le vas a errar a los dos. Si vos querés que te vaya bien acá en la tierra, no tenés que apuntar a la tierra, no ser tesoros en la tierra, apuntá al cielo. Una mirada de la eternidad. Eso es lo que les está diciendo Pedro. Miren, ustedes están como extranjeros y peregrinos, pero a ustedes, dice, les es concedido, Filipenses 1:29, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Esa es la causa del sufrimiento, padecer por Cristo. Luego 1 Pedro 4:13 nos dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, sufrimos los mismos padecimientos que sufrió Cristo. La comunión con Cristo a través del sufrimiento. Luego el versículo 16 de 1 Pedro 4 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y acá tenemos la comparación, el cómo. ¿Cómo sufrimos? Como Cristo, como cristiano. Y el versículo 19 agrega que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El criterio del sufrimiento, lo que hay detrás del sufrimiento, según la voluntad de Dios. Ahora, plantea nuestra situación terrenal, pero luego nuestra situación celestial. Nuestra situación celestial. ¿Y cuál es esa? Elegidos. Elegidos, escogidos. Y esta palabrita es lo que nos va a llevar gran parte del mensaje. Elegidos. Esto hace que cuando viene la persecución para el creyente, haya una esperanza triunfante. Y vamos a entrar ya en el segundo punto, la naturaleza de los elegidos. Vimos la situación de los elegidos, la naturaleza de los elegidos. Lo más importante, gracias, lo más importante que nosotros tenemos que tener en nuestra vida en mente es nuestra relación con el cielo. Si tu relación con el cielo está bien, tu relación en la tierra va a estar bien. Pero si tu relación con el cielo está mal, tus relaciones en la tierra van a estar mal. Si vos querés que tu matrimonio esté bien, tenés que tener tu relación con el Señor bien. No va a ser de otra manera. Dice Pedro que somos, en versículo 9 del capítulo 2, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese Señor que te llamó de la oscuridad, del paganismo, de esas cosas vergonzosas que vos que sos cristiano te avergonzás que antes hacías. Dios te llamó con poder, te trajo a la luz, te besó, te sentó a la mesa, te puso ropa, te puso un anillo, te llenó de esperanza el corazón para llegar al cielo. Estás anhelando llegar al cielo, eso lo hizo Él. Para que anuncies, hermano, anuncia el Evangelio. Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, la Biblia está llena, les decía, de pasajes que nos hablan de la elección. Si ustedes prestan atención, la elección está de tapa a tapa. Israel fue elegido. Vamos a ver muchos versículos. Por ejemplo, Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero también los creyentes son elegidos. Y vamos a hacerle algunas preguntas a este tema. Algunas preguntas para entenderlo un poquito más. ¿Quién elige a quién?
¿Dios nos elige a nosotros o nosotros lo elegimos a Dios? Es Dios el quien elige. Fíjense lo que dice Juan 15:16. El Señor le dice a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. 1 Corintios 1:26 al 31, lo voy a leer todo porque es un pasaje precioso que nos habla de que Dios nos escogió y que no tenemos nada en nosotros para gloriarnos de nuestra salvación, sino que toda la gloria le pertenece al Señor Jesucristo, a Dios el Padre, al Espíritu Santo. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es nuestra situación. No solo somos extranjeros ni peregrinos, sino que no hay ningún gran valor acá. Somos pecadores que merecemos el infierno. Pero, dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién escogió? ¿Quién eligió? Dios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie pueda decir en el cielo, yo llegué acá por mis propios méritos, yo llegué acá porque tuve una capacidad. Qué lúcido que estuve de recibir a Cristo. Qué bien que estuve en recibir a Cristo. Para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él. ¿Por quién? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios, hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloria, si vos te vas a gloriar de algo, gloríese en el Señor. Miren, esto para un cristiano es motivo de gran gozo y te permite pasar por cualquier situación. Cuando vos, imagínate esta situación, se está armando un partido de fútbol o de vóley o lo que fuera, y se están armando los equipos, y se designan dos personas para elegir, y empiezan a elegir a los mejores, y vos quedás rezagado, bueno, y al final los dos equipos se tiran una monedita a ver para quién jugás, bueno, no, gané yo, pero te lo regalo, toma. Acá dice que Dios te escogió, que Dios te escogió, que Dios te eligió en la eternidad. Dice Colosenses 3:12, vestidos como escogidos de Dios. Juan 13:18 dice el Señor Jesús, yo sé a quién he elegido. Hechos 15:14 dice, en el contexto de ese encuentro en Jerusalén, del concilio de Jerusalén, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es Dios el que está formando un pueblo, el que está tomando gente para sí. Capítulo 13, versículo 20 de Marcos dice, mas por causa de los escogidos que Él escogió. Santiago 2:5 nos dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios? Acuérdense que estamos contestando la pregunta, ¿quién elige a quién? Dios elige. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. E Isaías dice resueltamente, Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, ya sabemos que Dios nos eligió, somos elegidos. ¿En base a qué? ¿En base a qué somos elegidos? Conforme a su propósito. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo repito, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad, o sea, según lo que Él se planteó en la eternidad, según su criterio, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado.
en el amado. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que a él le pareció, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y en el versículo 11 agrega, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y escucha esto, este versículo lo tengo marcado con otro color. Es tremendo, incluye muchas de las cosas que estamos diciendo. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que hacemos, ni conforme a lo que íbamos a hacer, sino según el propósito suyo. Esos pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos, que no los podemos entender, pero que lo podemos disfrutar. Porque vos y yo disfrutamos de ser escogidos. Y si vos querés, no sos del Señor y querés ir al Señor Jesucristo, recibile. Vas a ser salvo. Al que en mí viene no le echo fuera. Pero no está en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento, estar a la altura de los pensamientos de Dios. Y lo que estamos leyendo es la Biblia, no estamos leyendo otra cosa. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tercera pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo fuimos elegidos? Desde la eternidad. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Romanos 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 dice que y la adoraron a esa imagen de la bestia. Si no recuerdo mal, es el contexto de la adoración de la imagen de la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, de Apocalipsis hasta Génesis, nos habla de que Dios elige. No vamos a entrar a explicar si esto es justo, si esto no es justo. Romanos 9 nos dice claramente que nosotros no podemos cuestionar a Dios. ¿Quién somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Cuál es nuestro sentido de justicia? ¿Nosotros somos más justos que Dios? ¿Lo entendemos? No, para nada. ¿Esto quiere decir que el pecador no tiene responsabilidad? Para nada. Cuando el Señor Jesús le rechazaban los fariseos, ¿qué les decía? Bueno, ustedes pobrecitos no son elegidos, ¿no? Les decía, ustedes tendrían que arrepentirse y creer. El pecador que no se arrepiente es totalmente responsable delante de Dios por no haberse arrepentido. Ahora también de la misma manera, el Señor dice que Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Que la fe, como vamos a ver, es un regalo de Dios. Si somos hijos de Dios, esto nos tiene que llevar a dar gloria a Dios. Como vamos a ver al final, esto tiene que ser un estímulo para predicar, no un freno para que evangelicemos. Tiene que ser un estímulo, hermano, un estímulo. Hay hermanos que están esperando ahí, que todavía no son hermanos, que tenemos que ir para que sean pronto del Señor. Van a ser del Señor y hoy están sufriendo. Van a ser del Señor y hoy están sufriendo en el pecado porque no conocen al Señor Jesús. Van a estar en el cielo con vos y hoy están derramando lágrimas porque no le conocen. No lo podemos entender. Si vos decís, ¿cómo puede ser esto? Que Dios haga responsables, no lo puedo responder. Nadie lo puede responder. Como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, así es la cosa. Pero es una verdad bíblica.
y nos lleva a humillarnos, nos lleva a darle gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Pedro empieza su carta a gente que va a sufrir diciéndoles esto porque esto te va a sostener. Si vos no sostenés esta doctrina, lo que te va a pasar es que te vas a estar apoyando en vos mismo. De alguna manera vas a estar diciendo, y bueno, sí, Dios hizo todo esto por mí, Cristo murió en la cruz por mí, pero menos mal que yo elegí bien. Y eso te va a traer debilidad, no te va a traer fortaleza. Porque tu fortaleza, ¿sabe cuál es? Está en el Señor. Nosotros no somos mejores que nadie, somos tan pecadores como los demás. Pero por su gracia Dios le plació darnos la salvación. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Yo no lo puedo entender, pero le doy gracias al Señor porque me eligió. ¿Cuántas veces en la cena del Señor hemos escuchado oraciones? Ay, Señor, gracias. Yo no puedo saber por qué mi vecino, yo sí, mi vecino no. ¿Por qué yo puedo estar acá adorándote y mi vecino no? Porque Dios te eligió. Desde antes de la fundación del mundo, para que seas su hijo. Cuarta pregunta, ¿quiénes? ¿A quiénes? A todos los salvados eligió el Señor. Y fíjense, vamos a ver algunos pasajes rapidito que nos muestran, nos van a hablar de todo, de nada, de ninguno. Ya van a entender por qué. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, venía el Señor Jesús, el Señor no te va a echar. Todo el que viene al Señor Jesús es salvo. No, el Señor Jesús no va a recibir a nadie acá. Imagínense, yo soy el Señor Jesús, viene alguien golpeándose el pecho diciendo, Señor, soy un miserable pecador, sé propicio a mí, que soy el pecador. Y el Señor le va a decir, no, andate, vos no sos elegido. ¡Jamás! Vengan a mí todos los que están sedientos y trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Todos los que están sedientos y trabajados. El problema es ese, querido, que quizás mucha gente no está sedienta. No está sedienta porque el que pone la sed, el que pone el querer como el hacer es Dios. Juan 6:37, lo leímos. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, fíjate, todo lo que me diere. Si vos sos de Jesús es porque Dios le dio a Jesucristo tu persona. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Querés ser un hijo de Dios? Cree en Jesucristo. Recibí a Jesucristo que murió en la cruz por los pecadores. ¿Tenés sed? Esa es la pregunta. La pregunta no es si Dios te va a salvar. La pregunta no es si Dios te va a rechazar o no. La pregunta no es si sos un escogido o no. La pregunta es, ¿tenés sed? La pregunta es, ¿querés ser del Señor? ¿Qué vas a hacer con tu alma cuando pases a la eternidad? Si rechazás a Cristo vas a ser condenado, vas a ir al infierno. Dios te hace totalmente responsable y hoy pone delante de vos al Señor Jesucristo, bendito Señor que murió en la cruz por los pecadores, para que vos puedas ser salvo. Está en vos la respuesta hoy. Recibí a Cristo y sé salvo. Si lo haces, quiere decir que eres un escogido de Dios. Si le rechazás, te vas a perder y Dios te hace responsable. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate, ninguno, ¿quién? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A ver, ¿hay alguno acá que haya venido al Señor Jesucristo sin que el Padre lo haya traído? No, dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Son versículos que nos cuesta entender a nuestra mente humana, pero yo te pido, por favor, que nada más te fijes si lo que estamos diciendo es la Biblia o no. Si lo que estamos diciendo es la Biblia, nosotros debemos cerrar los ojos y decir amén, gloria a Dios. ¿De dónde son los escogidos? De todo el mundo. Dice Apocalipsis 5:9 que de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 7:9 de Apocalipsis dice de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus
escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, desde la China hasta América. ¿Por qué son escogidos? Somos escogidos porque Dios le dio un regalo a su Hijo en la eternidad, y ese regalo sos vos y soy yo, la iglesia. Tito 1:1 y 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿A quién? A los escogidos de Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién le prometió Dios? Antes del principio de los siglos, en la eternidad. A Jesucristo. Allí cuando no había ángeles, los ángeles son creados. Todo ha sido creado, menos Dios. Dios es Dios. Dios le prometió a Jesucristo un pueblo para sí, la iglesia. Los escogidos de Dios. Juan 17:2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Somos regalos del Padre al Hijo. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Más adelante dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. El versículo 12 dice: a los que me diste. Versículo 24: Padre, aquellos que me has dado. Dios nos dio al Hijo. Ahora, esto que viene ahora es hermoso. Hoy derramé lágrimas por este versículo. Escucha bien. ¿Para qué soy elegido? No te pierdas esto que viene ahora. ¿Para qué soy elegido? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo leo de vuelta. Escucha bien, presta atención. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la situación. Vos llegás al cielo, yo llego al cielo. Somos hijos de Dios, vamos al cielo. Nos presentamos delante de Dios el Padre y se presenta Jesucristo con sus hermanos. Y así como cuando uno entra con sus hijos en determinado lugar y las personas dicen: uy, qué parecido que son, se nota que son hermanos. Hay hermanos que se parecen más que otros, ¿no? Pero se nota que son hermanos. Y si no se nota, a mí me decían cuando era chico que se notaba que éramos hermanos por la forma de caminar. Caminábamos como mi papá. Se nota que son hermanos. Se parecen. Ahora, se presentan todos, y está Jesucristo también, y todos ya sin pecado. Hemos sido hechos semejantes a Él, porque le vemos como Él es. Y somos todos parecidos a Cristo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, el mayor entre muchos hermanos. Ahí están todos los hermanos que se parecen a Cristo. Y está Cristo. Pero solamente Cristo tiene las marcas de la cruz. Allí están todos los que eran pecadores y ahora son iguales a Cristo. Son semejantes a Cristo, no son Dios, pero son hechos conforme a Cristo. Se parecen a Cristo y el único que tiene las marcas en sus manos es el Señor Jesucristo. El único que llevó la cruz, que fue a la cruz, es el Señor Jesucristo. Por eso decimos que Él es bendito para siempre. Dice C.S. Lewis: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy elegido? Acá viene la pregunta que quizás te hagas. ¿Cómo sé que soy elegido? Bueno, escucha bien la respuesta, presta atención. Porque estoy imitando al Señor, recibiendo la palabra en medio de pruebas, con gozo y siendo ejemplo. Lo repito,
porque estoy imitando al Señor, recibiendo la palabra en medio de pruebas, con gozo y siendo ejemplo. Primera Tesalonicenses 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos que ustedes son elegidos. ¿Y cómo sabes, Pablo, que ellos son elegidos? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, acá hay dos cosas, ¿no? Primero, ¿cómo les llegó el evangelio a ellos? ¿Cómo te llegó el evangelio a vos? ¿Qué hiciste para buscar el evangelio? ¿No te llegó? Acá hay hermanos que nos cuentan cómo sus padres se convirtieron. Dios les hizo llegar el evangelio y trajo la bendición a esa familia. Pero no solo cómo te llegó el evangelio, sino lo que produjo en vos el evangelio. Lo que produce en vos el evangelio, amado hermano. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, ¿cómo sé que soy un elegido? Por todo lo que dijimos antes, lo acabo de leer en Tesalonicenses. Porque estoy imitando al Señor, recibiendo la palabra en medio de pruebas, con gozo y siendo ejemplo a los demás. Esta es la definición de un cristiano. Lo repito, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eso es por lo que Pablo podía decir, yo sé que ustedes son elegidos. Ahora vamos al tercer punto, el motivo de ser elegidos. El motivo de ser elegidos. Versículo 2, segunda parte, dice, según la presciencia de Dios Padre. Miren, existe una explicación común, quiero que escuchen bien esto, porque esta es la explicación que yo escuché muchos años. Y esta es la explicación que me daban cuando yo era chico, y yo durante muchos años luché con esta doctrina que estoy predicando hoy. Hasta que el Señor me convenció porque está en toda la Biblia. Lo acabamos de ver. Y no les cité todos los pasajes que hay. Pero quiero explicar esto de qué significa la presciencia de Dios. Existe una explicación común por una mala comprensión de qué significa la palabra presciencia. La explicación es esta, que presciencia es que Dios miró hacia el futuro y vio, allá en el año 1966 va a nacer un hombre que se va a llamar Aníbal y va a elegir creer. Y va a ser salvo. Entonces lo elijo. No es eso. No es eso. Hay por lo menos 3 razones por las cuales no es eso. La primera, que si fuera así, eso hace soberano al hombre. Eso hace al hombre soberano. Y Jesús afirmó, y vuelvo a decirte, por favor, prestame atención. Olvídate del reloj, porque quiero que entendamos esta doctrina. Pero Jesús afirmó su soberanía y la del Padre con respecto a este tema. Juan 15:16, que ya lo leímos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Romanos 9:11, pues no habían, hablando de Jacob y Esaú, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En segundo lugar, si vos sostenés que presciencia significa que Dios miró al futuro y por eso te eligió,
no solo estás haciendo al hombre soberano, sino que le estás dando al hombre un mérito excesivo por su salvación. Lo repito, le estás dando al hombre un mérito excesivo por su salvación. Pero la gloria de la salvación en la Biblia está adjudicada a Dios, no al hombre. La gloria le pertenece solo a Dios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, lo podemos decir de memoria, coro si quieren, pero por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Alguna persona tiene fe? Es un regalo de Dios. Eso es don. Dios te regala la fe. Si Dios no te regala la fe, no puedes tener fe. Así que adoremos al Señor si tenemos fe. Pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie llegue al cielo y diga, yo fui salvo por obras. Yo fui salvo porque supe elegir. Yo fui salvo porque tuve la lucidez de creer, porque no tuve un corazón duro al Evangelio. No, querido, vamos a ver que nadie, en el tercer punto, que nadie se puede acercar a Dios, si Dios no lo trae. 1 Corintios 1:26 ya lo leímos antes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y el tercer punto, creer que la presciencia es que Dios miró al futuro y por eso te eligió, no solo hace soberano al hombre, no solo le da al hombre un mérito excesivo por su salvación, sino que en tercer lugar supone que el hombre caído puede buscar a Dios. Escúchame bien, porque esto es fundamental. Supone que el hombre caído puede buscar a Dios. Ahora, ¿puede el hombre buscar a Dios? Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, citando el Salmo 14 y el Salmo 53. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y yo puedo ir y hablarle a un muerto y pincharlo a un muerto y darlo vuelta a un muerto y no va a responder porque está muerto. Y Él os dio vida, es una resurrección como la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba muerto y te juro que si el Señor Jesucristo ese día no hubiera ido ahí, todavía estarían los huesos de Lázaro ahí. Pero Jesucristo fue y lo resucitó, le dio vida por su palabra. Y vos y yo fuimos salvos por la palabra de Dios. Él te dio vida cuando estabas muerto. La gloria no es para mí, la gloria es para el Señor. La gloria de mi salvación es de Él. La salvación es de Jehová, dice Jonás. Dice el Salmo 3. Si presciencia estuviera basada en la decisión humana, sería incompatible con la soberanía de Dios. Si presciencia fuera por la decisión humana, sería incompatible con la soberanía de Dios. Dice Isaías 46, 9 y 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, pero además, vamos terminando, el uso de la palabra presciencia. El uso de la palabra presciencia. ¿Cómo está usando Pedro presciencia en el capítulo 1 de 1 Pedro? Fíjate, no puede significar conocimiento de acontecimientos o de actitudes futuras. Se refiere a la intención eterna, amorosa, predeterminada y salvadora de Dios. ¿Por qué? Porque dice 1 Pedro 1:20, dice hablando del Señor Jesucristo, 1:20, 1 Pedro, ya destinado, y usa la misma palabra, un derivado de prognosis, que es la palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo traduzco en castellano más de Argentina 2018. Lo que está queriendo decir es que Jesucristo había sido destinado desde la eternidad por Dios para ser el Mesías, el Salvador, enviado al mundo. No es que Dios miró al futuro desde la eternidad pasada y dijo, sí, veo que en el año 0 va a nacer en Belén de Judá un hombre que se va a llamar Jesús, y cuando crezca va a ser un hombre intachable y que va a ir a la cruz y va a morir por los pecadores. Lo elijo para ser el Mesías. No está diciendo eso. Dice que Dios destinó a Jesucristo para ser el Mesías. Y esa palabra prognosis es la misma que está diciendo ahí cuando nosotros hablamos de presciencia.
¿En qué sentido conocimiento de Dios? De que Dios te destinó para tener una relación con vos. Dios determinó desde la eternidad tener una relación con personas que no merecían ser salvadas, que no había nada en ellos para que Dios los eligiera, pero que por pura gracia fueron salvados. Y si Dios no hubiera salvado a nadie, hubiera sido justo también. Pero Dios es justo, y nuestra justicia no es la que mide la justicia de Dios. Son las cosas que dice Dios las que miden lo que es justo y correcto. Nosotros no debemos juzgar a Dios, es Dios y su palabra la que tiene que juzgarnos a nosotros. Presciencia implica conocer a alguien para tener una relación íntima de salvación. Conocer en el Antiguo Testamento implica tener un vínculo con otra persona, sea entre personas o sea de Dios con Moisés, por ejemplo, o con Jeremías cuando lo llama a predicar, o Amós, hablando del pueblo de Israel, dice, a ningún otro pueblo conocí, dice Dios. A ustedes, de entre todas las naciones, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios no conocía a los asirios, a los babilonios, a los que vivían en Europa? No, Dios conocía a todas las personas. Pero Dios tuvo una relación especial, eligió que hizo tener una relación especial con Israel. Y Dios quiso tener una relación especial con vos. Y si vos querés tener una relación especial con Dios, lo único que tenés que hacer es ir y decirle, Señor Jesucristo, sálvame. Soy un pecador, yo quiero ser un día como tú. Ahora, si vos te estás aferrado a tu pecado, aferrado a tu pornografía, aferrado a tus deleites, aferrado a tu avaricia, aferrado a tu orgullo, aferrado a tu soberbia, y eso no te permite acercarte a Cristo, no le eches la culpa a Dios. No le digas, oh Dios, yo no soy un escogido. No, porque Dios no te está diciendo, vengan a mí y yo voy a ver si los recibo. Dios te dice, vení a mí, yo te voy a salvar. No lo podemos entender, pero es Biblia, hermanos. Es Biblia. Termino con esto. ¿Cómo ve el Nuevo Testamento la elección? ¿Cómo ve el apóstol Pablo, que escribió tanto acerca de la elección, cómo ve el tema de la elección? Como vos y yo lo tenemos que ver. Y yo te dije que te presentaba un regalo que íbamos a ir abriéndolo y íbamos a ir encontrando cosas. Abrimos la primera capa del regalo, la situación de los escogidos. Abrimos la segunda capa, vimos la naturaleza de los escogidos. Somos escogidos. La tercera capa de cobertura, el motivo. Porque Dios nos amó en la eternidad y quiso tener una relación con nosotros. La cuarta, llegamos al centro del paquete, las consecuencias de ser elegido. ¿Por qué Pedro empieza primero a Pedro diciendo, ustedes son elegidos? Ustedes van a sufrir, fenómeno, son elegidos. Bueno, ¿y eso cómo me ayuda a mí? Te ayuda de todas maneras, porque nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Nunca te va a pasar nada que Dios no permita. Dice Pablo 3 cosas, y con esto termino, acerca de la elección. Pero en primer lugar, Pablo la ve como un consuelo, En base a Romanos 8, 28 al 30, allí donde dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Pablo miraba hacia atrás, considerando a los creyentes, y sabía que eran escogidos. Al presente son escogidos, o al futuro son los elegidos de Dios. Y veía que siempre Dios actuó teniendo en mente el bien de sus hijos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces Pablo razona, ¿no obrará Dios también en nuestras presentes circunstancias para que redunden en nuestro bien? Si somos los escogidos de Dios, Dios nos va a obrar ahora en tu futuro, en tu pasado, en tu presente actual, en lo que te está pasando. Si sos un escogido de Dios, Dios nos va a traer bien a tu vida, no va a hacer que todo eso, aunque sean situaciones amargas, redunden para bien. Entonces eso es un motivo de consuelo. Trasladado a los que eran perseguidos en la época de Nerón, quédate tranquilo. Todo esto que parece que es duro, difícil, aunque te cueste la vida, quédate tranquilo, todo va a obrar para bien. En segundo lugar, la doctrina de la elección es un motivo para alabar a Dios. Dice Pablo en Efesios 1:6, 1:5, en amor habiéndonos predestinado, y el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Luego el versículo 12 agrega, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pablo se sentía obligado a dar gracias a Dios por los cristianos en Tesalónica, por los cristianos en Corinto, porque sabía que en definitiva la salvación de ellos se debía a que Dios los había escogido. Por tanto, era apropiado que Pablo diera gracias a Dios por ellos, en vez de alabarlos a ellos
por la propia fe salvadora que tenían. ¿Se entiende? Pablo estaba alabando a Dios por la salvación de ustedes, por mi salvación. No estaba alabándonos a nosotros, qué bien muchachos, qué bien que eligieron, ¿eh? Menos mal que hoy están acá en la iglesia en vez de estar mirando el partido de fútbol. No. Dios les está diciendo, miren, ustedes son elegidos, alabo a Dios por eso. No solo es un consuelo para mi vida y para tu vida, es un motivo de alabanza al Señor. Y por último, como un estímulo para la evangelización. ¿Cuántas veces hemos escuchado, vos crees que hay elección? Entonces seguramente que no predicás el Evangelio. Gracias al Señor porque esta es una iglesia que cree en la elección y que predica el Evangelio. Y predica el Evangelio mucho más que otros. Por la gloria de Dios, para la gracia de Dios. Ayer fuimos a dar un taller sobre evangelismo a otra iglesia, a enseñar cómo evangelizar. Si vos sos cristiano y amás al Señor, ¿cómo no vas a ir a predicar el Evangelio? O sea, viendo que allí están, como decía antes, los escogidos de Dios esperando ser salvos. Es como si yo te dijera, vení, vamos a pescar. Acá hay muchos pescadores. Vamos a pescar. Te garantizo que ahí hay un montón de peces muertos de hambre esperando picar. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría ir a pescar? ¿Cuántas almas han ahí afuera esperando que van a recibir a Cristo? Pero transportémonos en el tiempo atrás, 10 años atrás. ¿Cuántos de ustedes hace 10 años no eran del Señor? 10 años atrás estaban en el mundo, apartados del Señor, y un día Dios en su gracia los trajo por medio de la palabra porque eran del Señor. Siempre habían sido del Señor, pero no habían sido todavía salvados. Prediquemos el Evangelio. Dice Pablo, por tanto, 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor de los escogidos. Ay, Pablo, ¿por qué soportás tantas penurias? Por amor de los escogidos. Yo predico el Evangelio por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, dice, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo sé que hay elegidos, dice Pablo. ¿Cómo no voy a predicar el Evangelio? ¿Cómo no voy a querer llegar a Roma? ¿Cómo no quiero llevar a todo el mundo a llenarlo del Evangelio? Si yo sé que están los escogidos de Dios esperando para escuchar el Evangelio, para que ellos también obtengan la salvación. Pablo veía la elección como un estímulo para evangelizar, incluso si eso significaba soportar grandes sufrimientos. La elección es la garantía de Pablo de que habrá éxito en la evangelización. La elección es la garantía de Pablo que Pablo tenía de que habría éxito en la evangelización. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿me permiten agregar gastronómico? ¿Y VG? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, hermanos, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos. Te alabamos y te adoramos, Padre Celestial, porque eres tan hermoso, Señor. Tan bello eres, Señor. Quisiéramos que todos los que están presentes en esta noche puedan ver cuán hermoso eres tú. Y tener la esperanza que tenemos nosotros de un día verte, Señor, y decirte gracias, Señor, por salvarme. Gracias por venir a buscarme cual un pastor busca a la oveja perdida. Una oveja rebelde, Señor, que si no hubiera sido por ti se hubiera perdido. Pero tú te hiciste hombre, te hiciste mortal, dejaste la eternidad, entraste en el tiempo y moriste en una cruz por los pecadores. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que vivamos para ti, Señor. Que esto de conocer que somos elegidos tuyos pueda ser un motivo de consuelo, de alabanza a tu santo nombre y de estímulo para predicar el Evangelio. Oh Señor, que no nos ceguemos detrás de una doctrina para decir no voy a predicar. Todo lo contrario, tiene que ser un estímulo, como para el apóstol Pablo, para que nosotros vayamos y prediquemos. Y lo que no entendemos, Señor, nos sometemos a tu voluntad. Lo dejamos en tus manos. Dice Deuteronomio 29:29, Padre, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos. Queremos cumplirlas, Señor. Ya no queremos andar vagando por el desierto de esta vida. Queremos
vivir vidas que valgan la pena, vidas que te agraden, vidas que te adoren, vidas que lleven gloria a tu nombre, vidas que tú te complazcas, Señor, como el Señor Jesucristo. Señor, que nos vistamos del Señor Jesucristo como escogidos de Dios, que podamos llevar esa preciosa ropa del Señor Jesucristo en el lugar donde nos estamos moviendo, para la alabanza de tu nombre. Oh Señor, quisiéramos llegar al cielo con nuestros puños llenos de almas, de aquellas preciosas almas tuyas, Señor, que tú le diste al Señor Jesucristo en la eternidad. Que tú nos utilices como iglesia y como individuos en esta preciosa cosecha, en este pueblo hermoso que tú estás tomando de entre los gentiles para la alabanza de tu nombre. Lo pedimos en el santo nombre de aquel que merece toda nuestra adoración, el Señor Jesucristo. Amén.